día, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos aquí a Sabores Cielo Más. Por supuesto, un lugar más que interesante y que a muchos, por supuesto, les va a encantar y no sé si van a tener tiempo de venir a visitar. Realmente estamos aquí en la Plaza Infante Rivarola. Hay una feria espectacular que se denomina, a ver, camarógrafa, a un costadito, está mi ayuda de memoria, Yacarú-Ponajagua, algo así se llama. ¿Cómo se llama? No, está acá, ¿cómo se dice? Yacarú-Ponajagua. Bueno, una feria donde se consigue de todo y por sobre todas las cosas un espacio donde conseguir productos orgánicos también. Acá realmente productos genuinos, el queso paraguay así como tiene que ser, huevos realmente caseros, carne de cerdo, por supuesto, los chanchitos criados y alimentados justamente para la venta gastronómica. De todo se tiene justamente preparados en base a semilla, algo que está muy de moda. Hay jugos espectaculares, por ejemplo, piña con jengibre y menta, pomelo con jengibre y semilla de chía. Realmente un día donde vamos a estar mostrando realmente cómo comer sano y por supuesto sin gastar más. Yo por mi parte tengo acá mandioca que me regaló ahí uno de mis amigos los agricultores que trajo justamente, que tengo ya hirviendo aquí. Fíjense que es otra historia la mandioca del campo, una mandioca así bien, no sé, digo yo, bueno, toda mandioca viene del campo, ¿verdad? Pero no sé, es algo diferente, algo bien fresco, ¿eh? Esto voy a estar combinando con cebolla, con ajo, con locote, con tomate y por supuesto con huevo casero cuajado. Quesito paraguay infaltable también la preparación. Voy a tener la oportunidad de estar mostrándoles también a ustedes realmente cómo se elabora un rico pan de arroz para las personas celíacas, por ejemplo, ¿eh? Muy fácil con contados ingredientes, ¿eh? Tengo la receta también que voy a estar compartiendo con ustedes, aquella preparación tan rica en base a zanahoria, como una suerte de snack, como unos patés, por ejemplo, de ajo con queso, de zanahoria con hierbas, realmente espectacular. Así que lápiz y papel a mano, voy a ir dando ideas a medida que voy conversando justamente con las expositoras aquí en la Plaza Infante Rivarola, acá en el corazón de Villamorra. Muchas personas que se acercan a venir a hacer sus compras. Estamos a días, bueno, de lo que es Semana Santa, bueno, y hay muy buena calidad de harina de maíz, muy buen choclo, tierno por sobre todas las cosas. Repito, el queso paraguay. Y señora, ¿alguna vez usted preparó un rico chipaca buré? Hoy acá en Sabores Cielo Más, una receta yo tengo, pero esta receta sí me llamó mucho la atención y que lo voy a compartir con ustedes. Así que hay mucho que ver aquí, ¿eh? Vamos a estar tamalitos también, por supuesto. Voy a probar, está riquísimo, ¿eh? Hay una empanadita deliciosa, bueno, después le voy a mostrar, ¿eh? Algo fabuloso, así que tienen tiempo, bueno, y por sobre todas las cosas un espacio donde obviamente los agricultores tienen la oportunidad de venir a ofertar a buen precio. Ellos te dicen el precio que vale el producto y por supuesto uno con gusto paga. ¿Por qué? Porque estamos hablando de un producto que tiene la calidad que uno espera, ¿eh? Repito, la harina de maíz, mejor dicho, bueno, uno siente que es un producto natural y eso es muy bueno, ¿eh? También está por ahí mi querida amiga Fiorella Migliores, tiene justamente su stand también, las famosas, el famoso juguito verde que a ella le encanta y por otras cosas que nos conviene, porque hay unos brotes de trigo que me han probado un rico jugo que sirve para muchas cosas. Así que todo eso y mucho más vamos a ver aquí en Sabores Cielo Más. Se preguntan por Oki, no vino, ustedes ya saben de que él es muy cool, es un chico urbano, nada que tenga que ver con la gente del campo, los agricultores. Bueno, prefirió quedarse, así que más invitaciones me toca a mí. Pausa y ya volvemos aquí de la Plaza Infante Rivarola. Esto es una feria, Yacarú-Ponajagua, espectacular. Pausa y ya volvemos. Bueno, uno de los stands que me llamó mucho la atención justamente este lugar de jugos. Unos jugos, si Oki estuviera acá diría que es un jugo medio raro, pero jugos muy especiales. Fíjate lo que dice acá, Pablito. Jugo de pomelo, limón y jengibre. El otro termo tiene jugo de piña, mandarina y perejil. ¿Alguna vez lo tomaste? Nunca, ¿verdad? ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Hola, ¿cómo estás? ¿Todo bien? Ya tú me dirás que si va a ser una buena combinación. Yo estoy preparando un rico mandioca chirurú, sí, mandioca por supuesto bien del campo, riquísima, huevo casero, pulpa de tomate con atún. Y bueno, y algo para darle un poco más de contundencia al jugo a esta hora de la mañana. Sí, claro. El de jengibre, limón y pomelo es así bien fuerte, ¿verdad? El jengibre es bien fuerte y sirve para todo lo que es el aparato respiratorio, ¿verdad? Fresco por sobre todas las cosas. Fresco. Y bueno, y está llegando justamente tiempo de frío, ¿verdad? Del por qué. Yo puedo probar un poquitito. Sí, claro, adelante. Bueno, mientras tú me hablas, por favor, del por qué esta combinación, por qué es importante, qué combinación hay que tener en cuidado justamente al momento de llevar a cabo estos jugos. Sobre todo la alcalinidad, ¿verdad?
y no mezclar todo lo que, frutas que tienen mucha azúcar, ¿verdad? Sobre todo, entonces el limón es ácido al gusto, pero al digerir es alcalino, ¿verdad? Entonces es recomendable, todos los cítricos en general son recomendables para alcalinizar el cuerpo, porque una de las fuentes de las enfermedades es la acidez, la excesiva acidez. Sí. Y la excesiva cantidad de azúcar en el cuerpo. Este jugo, estoy que repito, ideal para el invierno que de a poco se llega. Sí, pues escuchen, buenísimo. Y preparen ustedes en la casa pomelo, limón y jengibre. Jengibre apenas una penquita, así, una rodajita muy finita. Sí, ¿no? depende del gusto de las personas también, ¿verdad? Esta tiene como un pedacito así más grande porque son varios litros, ¿verdad? Sí, pero, claro, según la cantidad, por supuesto, eso se entiende. Sí. Y en el otro termo tenemos jugo de piña, mandarina y perejil. Acá sí ya hay dos frutas que tienen azúcar, o sea que son un poco más dulces. Son un poquitito más dulces. La piña está dulce, el cítrico de la mandarina, ¿verdad? Que no es tan ácido al paladar, ¿verdad? Y el perejil, que siempre lo verde, ¿querés que te haga? Ahí cae. Despacito, va cayendo. Pero poquito nomás yo. Sí. Espectacular. Y siempre los jugos verdes son buenos también, ¿verdad? Sí. Ayudan a limpiar el cuerpo, ayudan a la digestión, a que la sangre fluidifique más rápido, circule mejor, ¿verdad? Entonces combinar algún verde con una fruta o con una verdura siempre es bueno también para los jugos. Ahora bien, si yo para ambos jugos deseo un poco más dulzón, le agrego un poco de jugo, un poco de azúcar morena. De azúcar morena que tenés acá, o miel, o canje, que es también el sustituto del azúcar para los que no podemos comer azúcar. ¿Puede ser miel de caña o miel de abeja? Miel de abeja es mejor, ¿verdad? Bueno, y yo veo acá que me está tentando, adelante, acá, unos muffins. ¿Puedo destapar? Sí, claro, adelante. Por favor, ahí. ¿Qué tenemos ahí? Ahí tenemos unos muffins de harina de maíz, harina de arroz, 3 semillas. Sí. Acá tengo la lista de ingredientes. Ahí tenés la lista. ¿Puedo leer? Sí, mire, claro. Fíjense, todo lo que tiene harina de arroz, tiene harina de maíz, semilla de lino, de chía, sésamo, pimentón dulce, cúrcuma, anís, orégano. O sea que esto es saladito, ¿no? Es saladito, sí. Esto es espectacular. Y la curúa es muy limpiante también, es uno de los condimentos más recomendados que podemos poner en los jugos también, ¿verdad? Nosotros tomamos jugo con cúrcuma, pero a la gente a veces le parece medio extraño por el color, que es muy amarillo. Sí. A mí me encanta. Es muy recomendable la cúrcuma. Es que cúrcuma se utiliza hasta en los postres. Y esto por último, muffin de... Estos son muffins un poco más dulces, con un poco de miel de caña, ¿verdad? También harina de arroz. Sí. Otras semillas. Lleva cacao, de hecho justamente de ahí el color medio oscuro, ¿verdad? Y la harina de algarrobo. Ya, miel de caña, azúcar morena, uva pasa, pizca de polvo de hornear, aceite de girasol y por supuesto, como dice la recetario, mucho amor. Es muy importante de que hoy en día uno cuide la salud y por supuesto, qué mejor en base a la alimentación, ¿no? La alimentación es la base de todo, ¿verdad? Somos lo que comemos, hay una frase que es totalmente cierta. Exacto, en el ojo leí. ¿Y esto qué veo ahí? Esta es también es una tarta vegana, ¿verdad? O sea, que no tiene ningún producto de origen animal, ¿verdad? La base de la tarta es similar a esta, ¿verdad? Y lo que tiene encimita es una salsa viva, le llamamos, porque no está cocinada. Ya, todo bien crudito. Exacto, ¿verdad? Es como esta salsita, ¿verdad? Ahí está, para rellenar. Para rellenar ahí. Tráigame el micrófono y dé el vuelto, que es muy importante. El caballero que junta la plata, che. Bueno, está espectacular. Es una maravilla, sí. Te bajan un poco la panza, Acá, ¿eh? Te bajan la panza. Dígame ante cámara, ¿qué me sugiere? Que baje un poco la panza. Es que es atrevida esta señora. Y no ves que estoy bajando más. Bueno, está comprado. ¿Qué está tomando? El jugo de jengibre, pomelo y... Es riquísimo. Es riquísimo. Y aparte que ideal para el invierno. Claro que sí. ¿Ve todos los días el programa? Sí, claro que sí. Por eso digo, Ah. para la tele tiene que bajar un poco más la panza. Un poquitito más. Pero igual soy lindo. ¿eh? Chao, mi querida. Querida, muchas gracias. Éxito, bien. Como siempre. Suerte, ¿sí? que le vaya bien. Bueno, yo vuelvo a la cocina porque tengo mi mandioca que me espera. Tengo la mandioca que Ruth está preparando. Vamos a mezclar, combinar con cebolla, con pulpa de tomate y con atún picadito. Ya enseguida. Bueno, muy
muy bien, ya acá instalado justamente en mi set de cocina, tengo la mandioca que estoy hirviendo con un poquito de sal, queda realmente espectacular. Tengo preparado mis emplas, voy a empezar a picar ajo, un poco de cebolla, pulpa de tomate. Le voy a agregar a este mandioca shiruru un poco de locote también, por supuesto huevitos caseros, y al momento de servir le agrego hierbitas que me regalaron mis amigas acá, pero muy orgánicas, ¿eh? Estoy hablando de perejil y de cilantro, ¿eh? Ahora quiero hablarte de Ismar Salud y Cultura, la manera perfecta de tener algo para cuidarte la salud, señora. Sí, hay que tener el vibromasajeador, es un aparato fabuloso que se tiene muy bien para estar desestresado en la casa, ¿eh? Estoy hablando también del Pangao, que es una faja reductora fabulosa. Basta con llamar al 522-610 para que ustedes tengan realmente algo útil en la casa. De Ismar Salud y Cultura. Bueno, muy bien, vamos a ir picando entonces cebolla, un poco de locote, un poco de tomate que vamos a agregar justamente para este mandioca shiruru bien interesante. ¿Y cómo acompañar? ¿Con qué acompañar? Ya escucharon justamente la sugerencia de la querida que estaba preparando los jugos. Imagínense lo que es el jugo de pomelo, jugo de limón y el jengibre. Si uno quiere le agrega un poco de miel de abeja, por supuesto puede quedar mucho más interesante para el invierno. El otro jugo que probé de piña, por supuesto con hojita de menta y por supuesto semilla de chía, también es una delicia. Así que hay mucho que ver aquí en esta feria, que realmente es una oportunidad única para nosotros como consumidores venir a elegir, a palpar y por sobre todas las cosas llevar productos de excelente calidad. Y por otra parte, para ello, por supuesto, una oportunidad de hacer conocer y vender sus productos, que por sobre todas las cosas al final, esa es la finalidad, ¿no? Por supuesto, que ellos tengan la oportunidad de ofertar sus productos y es una manera justamente de llevar ingresos en la casa, ¿eh? Repito, voy picando entonces ajo, tengo acá cebolla, tengo pulpa de tomate, tengo locote, todo eso estoy preparando para preparar mi rico mandioca shiruru. Yo en el agua ahí tengo justamente cocinándose de a poco la mandioca bien tiernizada, y vamos a combinar para este tentepié, ¿eh? Repito, ideal justamente para acompañar. Tenemos los jugos que nos había justamente sugerido la señora, ¿eh? Bueno, y antes de la pausa te quiero hablar de esta única oportunidad de tener electrodomésticos, porque se llega justamente el líder de tecnología en Paraguay. Al costo vas a encontrar las mejores marcas de electrodomésticos, las cuotas más bajas y más interesantes, así que a tener en cuenta, ¿eh? Pasar por Teniente Casco entre Mariscal López y Boyani, al costo y es sello de garantía. Así que si está pensando en renovar o tener un nuevo electrodoméstico, pasate por la dirección que te mencioné, y la empresa, por supuesto, el líder se llama Al Costo, la manera práctica y más segura de tener electrodoméstico, ¿eh? Antes de la pausa chequeamos, tenemos la mandioca que se está tiernizando, realmente una mandioca bien de la campaña, un mandioca bien, por supuesto, proveído por el agricultor aquí en esta plaza, ¿eh? Fresca, se huele, se siente ese olor a una mandioca fresquita. Tengo entonces mis emplas preparadas, las verduras picadas para mi mandioca shiruru, tengo el huevito casero, tengo ajo, y con todo eso vamos a preparar un rico tentepié. Hacemos la primera pausa, a la vuelta seguimos con mucho más aquí en Sabores y Lo Más. Bueno, muy bien, en la cocina tengo ahí mis empleadas preparadas para hacer mi rico mandioca shiruru con una mandioca bien del campo, con huevo casero, con queso paraguay, con todo casero como tiene que ser. Pero estoy también en un stand que obviamente yo creo que el stand que tuvo más éxito, porque ya en un paitema, ¿no? Sí, ya vende paitelan de Chipacabure, vende paitelan de Chipaso, o vende para Bellú, o pa de pollo casero, o paité. Nandí verama, pero sí queda todavía almidón y harina de maíz fresca ahora para preparar una rica sopa. Todo eso es casero, muy bien, Bellú. Río Yugo, Cuero Fresco, departamento de Concepción. Bate, ¿cómo por otro lado la mundo final? Sí, y por una formal, porque ahora era un papo y feria, ¿ves? Feria Huillao. Ya. Y en Arroyito también. Pues la feria pues en diciembre. Sí, 2 veces a la semana no y feria. Yo para Paraguay, pues feria cobre. No, 2 veces al año, pues la. 2 veces al año. Ya jamás te costea éxito. Y éxito formal, y por una hora de productos, imagina productos sanos, agroecológicos, orendo y puri veneno, exactamente, por eso se siente justamente al momento de comer. Ese chipacagure, que es una lástima, el oído de paico está pero bastante llaman guri, usted como ahí se le lleva, mandio pura ya. Sí, mandio y pura. Es rayá. Ahora me lleve aceite o grasa. Sí. Cuajada. Queso, leche y huevo. Sí. Es mezcla para la paprona, a ver, ya por la pecha y
y molde. Ya pues, hija muy ya tatacuave. Sí, tatacuave. ¿Ambos tiempo la tatacuave? Y depende de tatacuaja, cuándo anda tatacuaja, 20 minutos, 20 a 25 minutos. Tatacua bien. Tatacua sí, porque la apurando tatacuá yo veré pasando allí. Ando allí, pues ahí, Bueno, con dulce, Oreo producía que dulce de leche. ¿Este qué? ¿Dulce de leche? Sí. Leche es azúcar. ¿Y pedazo? ¿Y cuál pica tu aña pino? Sí, es probado. ¿Cuál dulce con maní? ¿Cuándo me dice? ¿Cuál dulce de leche? Solito, sí, leche solito. y azúcar. Sí. ¿Cuánto diferente, mami? ¿Cuál casero ahí ya? Casero ahí, pedazo de cunde. ¿Cuál hata qué hata hape hoy? Sí, eres muy buena. Que house steak me dice mi house. No, para mí sí, mite. Va dulce con maní. Oye, sentí pecambo. Sí. ¿A cuál? ¿Este con maní? Con maní. ¿Qué con de? Oreo producir la leche, la venda llora, ya irá llamando a donde vin, venda llora. ¿Cuál? No, pero ahí mami. Pero ya me pongo ahí más. Oreo, la leche lo producía y la de vaca miro, con la leche la miro y a mí. ¿Vos acá? 3 a 4 no te digo con la. Ambos litros me yo veo. Mi chimene me bebo 7, 8, 10 litros. Ya. Pues estoy dejando dulce porque la dulce. ¿Ya que está ahí puro? 5 litros de leche para 1 kilo de azúcar. 1 kilo de azúcar. ¿Cómo? Japeo pupú. A ver. Sí, chepe. Ay, pupú. Sí, pupú. Dos ya. No, dos ya. No, se quedó campaña guay, que se envía por cueva, me imagino. Acá hay papeta, y más mandu. ¿Cuál es manduí la de coa? Manduí. Orero producía que la manduí. ¿Cuál es un pedazo? No, ¿cuál llega tu mamá a ver ya se rifa? ¿Ay, tú? ¿Te gusta? Ella regala. Te regalo, mañana. Cuando yo estaba ahí, ¿no? Bueno, muy bien. Te felicito y espero que vengan más a menudo porque peñemos un baiteño. Peñemos un baiteo. Sí, peñemos un baiteo. Qué bueno, che. Te felicito. Bueno, gracias. Te mando ahí 2 colores. ¿Por qué sí, 2 colores? Mandubi puta. Y ahora le subes para tu mandubi. ¿Qué otro? Mandubi jurero. Pero el sabor es el mismo. Sí, el mismo. Esto está igual de ya y peipire yo y más subí a putante igual de color. El mismo color. Sí. Bueno, gracias. Suerte. Sí, suerte. Gracias. Bueno, ya está al lado aquí para empezar a preparar nuestro rico mandioche. Medio acá mi amiga la que me trajo el queso paraguay, medio que opucalento así mandioche. A ni que época se decía hemos hecho de ajo, hemos hecho de cebolla, tomate, locote. ¿Te copa? ¿Va esa banderera? María Concepción de Iralán. Muy pendiente yo María Concepción. Simón Bolívar, departamento de Caguazú. Departamento de Caguazú, sí. Simón Bolívar específicamente. Sí. Y tu producto es el queso. Sí, el queso. ¿Te copas en la mañana de queso paraguay? Ay, por interés. Y... Queso paraguay más o menos de verdura. Agüerú, 50 kilos. 50 kilos. Sí. ¿Jamás te co? Me por interés. Ay, no, ya. ¿Ambos biogina? A 25.000 a 25 el kilo. Sí. A un precio bastante interesante. Me arriesgaría a decir más barato que en los supermercados incluso. Y tenemos la certeza de que realmente es un queso paraguay como tiene que ser. ¿Va a ser de ya por la de y por la cuajo? Sí, sí hay puro cuajo, vaca. Cuajo hay puro. Cuajo se mandó a hacer la campaña siempre a mañana la ajellana yuki, limón, pela cuajo. Sí. Apeamos a ingo. Vamos a ingo, pega tu y caja, a oisa y caja ve y tila cambupe. Hay muy poco agua. Jalapecambé ascu, la leche tiene que estar calentita, recién ordeñada para. Sí. Porque las onzas y ella se ve más. A mí no es nada se mandó a hacer. Sí, bueno, hay otras cosas, la pelle de cape a motorón, específicamente, solamente a la producción del queso, pico. El queso, todo es producto. Sí. De chacra, poroto, mandioca y verdura, cebollita, locote, tomate, todo eso. Todo eso. Sí. Bueno, de médico más exagera. Arsenio. Don Arsenio, voy con la mitad pedeco. 5 recuerdo. 5, sí. Bueno, siempre porque yo a la feria APE o pejó otra feria Harubi ahí. Siempre con APE. Qué bueno. Sí. Hoy ponemos yo la venta, ¿yo? Sí, hoy por ahí te la venta, ¿no? Porque su Paraguay por no es que hoy en Beñan de Wimba, él dice que y se la llave con. Ajá, pegar en vos seco por nada, o que tú eres upi.
¿Vos tiempo que con ape sobrado, pero te quejas más? Ajá, casi hemos hecho 5 días. 5 días. Sí. ¿Aupi? Auperemos en que más heladera, pues, arevere cojan. Arevere, pero Sí. la heladera es tapada o pesa? Sí, es tapa. Es tapada. Sí. Pues no hay que irla ahí seco. Sí. Bueno, ape suero y vende ya, pues. A pesar que tú lo vendes, o sea, lo usares va, pero no me. Como por ejemplo allá un jamás, tengo allá. Era ambos yo. Ya hupi. Solo pico que estoy en bollo. Sí, en yo veía y que tú vamos a seguir arende. Pico en bobupú. Sí, en bobupú. Amba hemos ido. Solo en baile. Solamente hemos ido. Persistente. Sí, persistente. Pesuero coge tortilla, Tortilla, sopa, sipaguazú, sipape. sipape. Bueno, pues la gente con Audi Puru, ve la huevo. Sí, no hay puro huevo. Sí. O son nada más teléfono o nada mala más. pedido. Bueno, buscate para hacer un pedacito de la queso Paraguay. ¿Eh? ¿Cuánto? Bueno. Pienta, dime, pero. Sí, ya me mandé con el regalo, ¿no? Claro, bueno, jaca tú de queso Paraguay. Muchas gracias, doña Concepción. Gracias por venir. ¿Sí? Éxitos, ya. Rato de queso Paraguay, o sea que pecamarojo peña no, ¿no? Bueno, muy bien, ahí está. Gracias, doña Concepción. Bueno, y la nota le costó un pedazo. No, pero ni 100 gramos no le saqué. No me digan más que soy pedidueño. Bueno, agrego entonces ya directamente 2 huevos caseros ahí mandado. Por supuesto, el fuego está apagado. ¿Por qué? Porque no quiero justamente que el huevo se cuaje demasiado. No quiero que se endurezca. Quiero justamente eso, nada más. Cuajadito. Y al momento justamente de agregarle el queso y agregarle un poco de las hierbitas frescas, ya vamos a ir justamente terminando la preparación. Le agrego entonces el queso Paraguay fresco que me regaló la señora. Le echo un poco de curatón picado y va a quedar un mandioc xereré. Me parece medio raro el mandioc xereré. Vale, pues lluvia. Vení, pues vamos a conversar. ¿No quiere venir? ¿Por qué, pido? Parece vallete. Dime, bueno, muy bien, vamos a hablar de más salud y cultura, la manera perfecta de tener algo útil en la casa. Estoy hablando justamente del vibro masajeador y el pangao. El pangao es una faja reductora fabulosa que sí o sí hay que tener en la casa porque es muy importante justamente cuidarse la salud. Hay que llamar directamente al 522-610, teléfono de Smart Salud y Cultura. Lo mejor entonces para tener en la casa. Estoy hablando, repito, de los 2 productos fabulosos para cuidar la salud. El vibro masajador y el pangao, que es la faja reductora fabulosa. Y esto entra como el dulce de leche con maní, mi querido Kili. Esto está espectacular, tiene queso Paraguay, tiene huevo casero, tiene por supuesto el queso Paraguay bien del campo que me regaló doña Concepción. Queda realmente una delicia. Bueno, estás pensando tener un electrodoméstico, ahora es mucho más fácil porque llegó la tecnología a Paraguay. Estoy hablando justamente del líder de tecnología en Paraguay al costo. Vas a encontrar las mejores marcas de electrodomésticos a las cuotas más bajas del mercado. Pasate por Teniente Casco Mariscal, entre Mariscal López y Boyani, y el teléfono, por supuesto, aparece en pantalla. Al costo, sello de garantía, la manera práctica de tener un electrodoméstico a un precio bastante interesante. Bueno, vamos a ir cerrando de a poquito el programa, está espectacular. Esto voy a ir nada más que ir sirviendo ya en un recipiente. Esto queda una maravilla, bien cuajadita la mandioca, el queso Paraguay. Es otra cosa, por sobre todas las cosas, utilizando productos frescos, ¿verdad? Y fue una oportunidad única de venir a compartir con estas señoras aquí, con familias que vienen justamente a ofertar en la capital sus productos. Estamos hablando de una excelente calidad de huevo casero, estamos hablando de una excelente calidad de queso Paraguay, de harina de maíz para trabajar justamente una rica chipa o para cualquier uso, realmente una maravilla. Aprendimos justamente los jugos, mejor dicho, realmente fantásticos. Una combinación interesante para el invierno que a poco se lleva. Le pongo ahí una hojita de cilantro para que quede bien chusca nuestra preparación. Un rico mandioc, algo muy nuestro, algo que de repente en el campo casi a diario uno prepara para antes de ir a trabajar en el campo. Nos despedimos, gracias por la preferencia y les prometo que en una ocasión voy a volver a esta feria porque realmente es digna de visitar. Gracias por la preferencia, será hasta mañana. Chao.